Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Espiar y tu Dinero, este programa en el cual nuestro asesor financiero Ramiro Javier Atrizaín nos habla semana a semana sobre cómo tener una buena relación con el dinero y subsecuentemente una vida financiera mucho más saludable. En esta ocasión vamos a hablar de las deudas. Es fácil endeudarse por acá en este país y en cualquier otro país es fácil endeudarse. Pero a veces se nos complica muchísimo salir del compromiso. Así es que hoy vamos a preguntarle a Ramiro que nos diga cómo poder evitar meternos en una situación embarazosa. Así es que, Ramiro, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Salvador? Bueno, ahora que estamos ya entrando en la primavera, es una buena época para hablar de temas que nos ayuden o sea relacionado a limpiar nuestra casa financiera. Es buena época para hacerlo, porque este es un tema que en realidad da mucha ansiedad y a veces hasta no deja que uno duerma bien, ¿no? Es más, hay un estudio, aunque es del 2015, que se llama NerdWallet, que habla de la deuda que en general se tiene en este país, en los Estados Unidos, y muestra que el promedio de deuda que un hogar tiene está alrededor de los 130 mil dólares en cualquier año en esa época, ¿no? Entonces, y de eso, como más de 16 mil dólares es deuda en tarjetas de crédito. Eso es como el 12 o 13%, que es la peor o el peor tipo de deuda. Entonces, hay varios tipos de deudas y el problema es que la deuda tiende a causar huecos en tus finanzas y que si se suma toda la deuda que los americanos tienen, por ejemplo, que dice ese estudio, asciende a lo que en dólares sería 1 trillón y más, o 1.000 billones, 100.000 millones de dólares, ¿no? Y esto incluye la deuda de autos, la deuda de tarjetas de crédito, hipotecas, y si vas incluyendo todo eso, pues llegas casi a los 8 trillones de dólares nada más en deuda de hipotecas, por ejemplo. Entonces, en realidad, muchas de estas deudas, en parte, fue planeada, o sea, es deuda que decidiste asumir. Por ejemplo, en el caso de una hipoteca para pagar una casa, una vivienda, un bien inmueble, pues esa tiende a ser una deuda no tan mala, porque por lo general los intereses van a ser relativamente, si no bajos, por lo menos promedio, y estás viviendo y disfrutando de esa casa. Pero hay deuda que no es tan buena como el de las tarjetas de crédito porque sus intereses son muy altos y en fin, hay un sinnúmero de tipos de deudas. Entonces es un buen tema para tocar. Y en el episodio 25, que es el anterior, habíamos hablado de tu calificación crediticia. Y eso está muy ligado al nivel de deuda que tengas, cómo lo vas pagando, el historial de crédito que tengas y todo en base muchas veces al tipo de deuda que estés cargando y que, como dije, a veces no te deja dormir bien. Ramiro, hablas tú de deudas más o menos buenas y más o menos malas. Sí, Por ejemplo, obviamente las tarjetas de crédito es una de ellas porque el interés, como tú lo mencionas, el interés que te cobran por el dinero que te prestan es mucho, muy alto. Todavía en el préstamo de una hipoteca puedes defenderte un poco más porque normal, usualmente es un interés mucho más bajo, dependiendo también de la calificación que tú tengas en exacto, el de crédito, crédito. ¿no? Sí, Pero muchas veces digamos que tú eres una persona centrada, que tienes bien claro cuál es tu presupuesto, que tienes bien claro cuál es tu nivel de endeudamiento. Sin embargo, un día se te ocurre ir a una concesionaria de autos, por ejemplo. No. Entonces tú vas con una idea clara qué es lo que vas a comprar, pero llegando ahí, el vendedor o por lo que tú quieras, te gustó mucho el auto, lo que tú quieras, te embarcaste con algo que está muy por encima de tu presupuesto. ¿Qué haces pues sí, ahí? mucha gente comete ese error. En realidad hay que verlo y entender eso que puede ser un error y realmente en tu vida lo que quieres evitar son esas cosas. Pero es algo, en realidad si te pones a pensar, desde que nacemos en la sociedad moderna, estamos siendo bombardeados de que puedes comprar las cosas y no tienes que esperarte hasta que tengas el dinero o el efectivo. Puedes comprarlo ya y para eso se te da las cosas a facilidades. Eso sí es parte de nuestra sociedad. Entonces, la idea acá es primero entender eso y aceptar que es así. Y la segunda cosa es un poco tomar conciencia, creo yo,
de qué haces al respecto. O sea, si estoy consciente de eso, pues me excedo o no. Es como cualquier otra cosa, ¿no? Si quiero disfrutar un poco con los amigos, ¿hasta qué nivel lo hago? ¿No? Me excedo, me emborracho, tomo más de la cuenta. Eso tiene sus consecuencias. La deuda es un poco de esa manera. Entonces, como dije, es algo que desde niño te van bombardeando con la información, con la publicidad, etcétera. Entonces, es más que nada esto de la gratificación inmediata. Puedes diferir esa gratificación y posponerla, puedes esperarte, puedes aguantarte, puedes ahorrar. Y en realidad la pregunta es, como hemos hablado en otros programas, puedes preguntarte y decir, ¿realmente necesito este coche que mencionas, este automóvil? ¿Está dentro de mi presupuesto o lo pagaré poco a poco? En realidad, esa es una pregunta que va a afectar cuando te pones a pensar, si tu respuesta no está muy clara, de que va a afectarte los siguientes años de esa deuda. Entonces, es genial tener un buen auto nuevo y del último modelo y lo que sea, pero realmente al mes o a los 2 o 3 meses, cuando tengas problemas en pagar algo así, ya no lo vas a ver con la misma apreciación, nada más por ese hecho de que quizás está por encima de tu presupuesto, ¿no? Es que usualmente los vendedores son muy hábiles, te dicen, es que si usted compra un modelo antiguo o más o unos 4 años más viejo, le va a empezar a dar problemas, va a tener que pagar mucho por el mantenimiento, pero si compra uno más nuevo, tiene la garantía, no tiene que preocuparse por nada y al rendidas cuentas que va a venir pagando lo mismo. Oye, Salvador, ¿has sido vendedor de coches alguna vez? Porque, exacto, son los argumentos que pueden usar. Pero el punto acá es cómo tú, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes manejar? Pero entremos en la parte de deuda. Bueno, todos, como dije, la cantidad de deuda que la gente tiene en promedio es alta. Incluye varias cosas. Y hay deuda más buena que otra y hay deuda que es realmente mala, ¿no? Entonces, ¿cómo sales de esto si ya estás endeudado? En realidad, hay varias cosas en las que podríamos ahondar, pero en general creo que tienes que tener un plan para salir un poco de esto, ¿no? Segundo, hay herramientas que te pueden ayudar. Tercero, si por ahí tienes un dinerito extra o haces un dinerito extra o te comprometes a, qué sé yo, conseguirte un trabajito extra para pagar esa deuda, eso te va a ayudar mucho. Y una manera de verlo es cómo empiezas a pagar esa deuda, ¿no? Entonces, creo que tomando estos puntos en cuenta, ya empiezas a tomar acción en esto para poder hacerlo. Una manera, por ejemplo, es pensar para salir de deuda, en vez de ver la deuda de manera como principio de que es la forma más fácil de conseguir lo que quieres inmediatamente, es verlo como es la manera más fácil de entender qué es lo que quieres y qué es lo que debes comprar, en vez de esa satisfacción inmediata, ¿no? Porque en realidad es como no te ayuda en nada poder ver de esa manera con respecto a tus logros y objetivos de vida. Y eso es lo que tienes que tener en mente, creo yo. Entonces, un método, por ejemplo, que generalmente yo recomiendo es hacer como una bola de nieve en cuanto a cómo vas a pagar tu deuda. Ya acá en Chicago casi no tenemos nieve, pero estamos con eso en nuestra mente y está fresco porque hemos tenido nieve en enero, un poco en febrero. Entonces, con una bola de nieve, ¿qué pasa con una bola de nieve? Una bola de nieve, cuando empieza a rodar, empieza a crecer porque empieza a acumular más nieve y se convierte en algo que obviamente conforme baja la pendiente crece, ¿no? Entonces, pensar en esto sería una buena idea desde ese punto de vista. Si tienes y haces una lista de todas tus deudas, vas a tener quizás tarjetas de crédito, la deuda del automóvil o préstamos para eso, la hipoteca, etcétera. Entonces, pones esa lista y empiezas a ver cuál es la deuda más pequeña primero y cuál es la deuda con el interés más alto. Es importante saber eso. Entonces, la deuda más pequeña, págala primero, porque la vas a poder lograr pagar porque es más pequeña. Después pagas la segunda, que es más grande, y después la tercera y la cuarta. Ese es el efecto de la bola de nieve. Lo bueno de esto es que psicológicamente vas haciendo logros, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría. Primero tienes el logro de pagarla y ya te deshaciste de la deuda. Digamos que tengas 3 o 4 tarjetas de crédito, tienes un préstamo de coche, una hipoteca, entonces estás hablando de 5 o 6 distintos tipos acreedores que
quieren que les pagues, pues si pagas la primera ya tienes una menos, quizás la cancelas esa tarjeta, después te vas a la siguiente y la siguiente, y así poco a poco ese efecto tiene no solo una motivación psicológica para seguir haciéndolo, sino que empiezas a librarte de esa deuda de una manera más rápida, ¿no? Entonces el beneficio más grande que tiene de pagarlo de esta manera o de esta idea es de que logras tienes logros pequeños primero y empiezan a reducir tus pagos mensuales de deuda, y eso te va a dar una motivación psicológica más amplia, que no hacerlo, ¿no? Muy bien, hacemos una breve pausa, Ramiro, si te parece, en este programa, y regresamos para seguir hablando de este tema, las deudas, cómo salir de ellas, ya que nos metimos en ese problema. Regresamos en un instante con ustedes aquí en Espiar y tu Dinero. Estás escuchando Espiar, una radio pública, educativa, informativa y cultural. Camino al éxito. El cantante 7 fusiona ritmos entre el reggae, la batucada, la bomba y el pop alternativo. En sus pensamientos siempre estuvo tener éxito. Todo lo que te está pasando en la vida, ya lo pensaste en algún momento, y lo que estás pensando sobre tu vida ahora te va a pasar en el futuro. Así que si tú piensas que te va a salir bien, te va a salir bien. Y si piensas que te va a salir mal, también tienes razón, te va a salir mal. Como él, todos tenemos alguna pasión y 7 nos explica cuál es la suya. Bueno, le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños. Y ella dijo, ya tú verás que sí. Me dijo, vas a leer mirando al espejo. Aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Como 7, tú también puedes alcanzar tus sueños. Prepárate, edúcate. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Estamos de regreso en este programa Espiar y tu Dinero, un programa en el cual nuestro asesor financiero Ramiro Javier Artrizain nos da sugerencias cada semana para tener una buena relación con el dinero y obviamente una vida financiera mucho más saludable. Uno de los tópicos que tiene mucho que ver precisamente con la relación con el dinero y con vida saludable financieramente hablando es el endeudamiento, ese poder que tenemos de endeudarnos, que muchas veces nos rebasa, sea por la emoción, o sea por lo que sea, pero a veces terminamos endeudándonos más de lo que podemos. Y ya Ramiro pues nos ha estado dando algunas sugerencias sobre cómo salir de esa situación. Pero ahora, Ramiro, quiero preguntarte, ¿cuáles serían algunos de los principales obstáculos que nos impiden saldar esas deudas? El primer obstáculo creo que se me ocurre es definitivamente la gratificación inmediata, y es algo que tienes que entenderlo, de dónde viene eso, ¿no? A nivel emotivo, a nivel de las carencias afectivas que has tenido, lo que sea, ahondar en eso es importante. Y el primer paso es entender que si eso está pasando en tu vida, bueno, primero perdónate, porque no te enseñaron desde niño a hacer esto. Entonces, acéptalo, es parte de cómo estás actuando, y retoma ahora esa actitud con respecto a no le eches la culpa al mundo aquí con esto, pero tú puedes hacer algo. Entonces, aquí el plan, la segunda cosa sería empezar a limitar tus gastos con respecto a cosas que realmente valen la pena o que no te están contribuyendo nada, ¿no? Porque puedes estar ganando hasta un buen salario, y he conocido mucha gente así, pero en realidad termina pagando mucho en deuda, entonces el salario no le rinde de la mejor manera que podría ser con respecto a sus objetivos de vida. Otro es que, y esto puede ser tan fácil o tan difícil como sea tu situación, pero es tener un presupuesto, ¿no? Para poder llevar y sobrellevar tus gastos. Eso es fundamental. Entonces, y lo tercero es que no lo veas como que esto es un sacrificio, más bien verlo como es un proceso que te va a llevar a una mejor situación donde vas a poder aliviar esa ansiedad, poder dormir mejor, poder tener esa libertad de no estar endeudado, porque la deuda es en sí una soga al cuello. Creo que todos lo sabemos eso, entonces no necesito hablar de eso, necesito recordarte nada más, porque tú lo sabes, recordarte que esa gratificación inmediata, ¿de dónde viene? Como dije, para resumir, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo haces? Entonces, ya, no es tu culpa, pero puedes aprender.